Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo, aquí en el canal de la República. Hoy día tenemos un programa donde la diversidad se va a imponer en esta mesa, pero antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a una brevísima pausa. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. En el Abra de la Viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores tendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad. La noticia más importante del día, importante no es la palabra, escandalosa. La noticia más escandalosa del día, porque eso es lo que vivimos en el Perú todos los días, un escándalo, y que siempre surge de los pasillos del Congreso de la República, está en la portada del diario La República. Congreso prepara asalto final a la Fiscalía. El pacto de gobierno, o sea, el pacto mafioso, el fujimorismo, el acuñismo, el serronismo y etc., busca controlar a todos los fiscales. La Comisión Permanente votará hoy una acusación constitucional y la inhabilitación de los fiscales Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. El fujicerronismo y aliados los acusan de defender las facultades que la Constitución asigna al Ministerio Público en defensa de la legalidad y la persecución del delito. La nota en páginas interiores, firmada por el periodista de esta casa editora, Josué Chávez, dice que la Comisión Permanente del Congreso evaluará el día de hoy el informe que plantea inhabilitar de la función pública por 10 años a 4 fiscales supremos, que son los que ya mencioné, Delia Espinosa, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. De hecho, dice la nota de la República, el grupo de trabajo ya contaría con los votos necesarios para aprobar la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los miembros del Ministerio Público, y José Chávez hace en esta nota un recuento de los votos y la dirección que tendrían estos en la votación del día de hoy. Pedro. Sí, Valeria. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo una noticia aquí que compartirte, lo vamos a poner en pantalla. El Congreso ha aprobado inhabilitar a Delia Espinosa. ¿Solamente a Delia Espinosa? Y mantiene en suspenso el del resto. Así es, la Comisión Permanente valorará los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que recomiendan habilitar al expresidente Pedro Castillo y los fiscales supremos por 10 años, menciona la nota de la República. Ya, con lo cual se mantiene el genio de la lámpara maravillosa del fujimorismo, Tomás Aladino. Vuelvo con mayor razón a un editorial que escribe La República el día de hoy, que subrayo y con el cual coincido,
en el que señala que esta selectividad arbitraria, además, deja fuera explícitamente, conchudamente, cínicamente y con total desparpajo, deja fuera de esta sanción a los fiscales, adivinen, Patricia Benavides y Tomás Aladino Gálvez, ¿no? Con los votos articulados del fujimorismo, Cerrón, López Aliaga, Avanza País, Acuña, Luna y los niños de Acción Popular, anticipan una intervención para desmantelar la autonomía del Ministerio Público y someterlo a la hegemonía parlamentaria que gobierna actualmente, que es la que detenta el poder, que es la que controla todo. La naturaleza de la medida lo revela todo, señala la República. Los fiscales señalados han llevado investigaciones que comprometen a las mismas bancadas que hoy impulsan su expulsión. Esa es la razón de fondo de esta decisión, absolutamente caprichosa, antojadiza e interesada. La ejecución de esta nueva ofensiva contra la Fiscalía tiene un objetivo medular: capturar la sucesión fiscal. Y lo que más preocupa, indica el editorial de la República, es el paralelismo histórico que a estas alturas resulta ineludible. Durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori, el Ministerio Público fue puesto al servicio del régimen. No la menciona, pero la alusión es a la señora Blanca Nélida Colán. La alfombra del Ministerio Público del Fujimorismo. En aquel entonces, dicha cooptación permitió el archivamiento de casos de corrupción, la persecución de opositores y la manipulación de investigaciones. Un Ministerio Público, va terminando este editorial de la República, intervenido, se convertiría en una institución incapaz de perseguir los delitos, como por ejemplo, investigar el financiamiento ilícito. Vamos a ir una breve pausa y regresamos con nuestros invitados en esta primera etapa de La Verdad a Fondo. No se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, aunque todo se derrumbe. La verdad a fondo, con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Nuestros invitados de esta primera parte son Paul Jaimes, del partido Progresemos, candidato a la presidencia de la República, y Lisi, su acompañante, que es hermana de Chelsea. Su prima hermana. Ah, prima hermana. Podrían ponchar, por favor, a Paul y a Lisi. Hola, Lisi. Mira, mira la cámara, Lisi. Mira, mira. Eso. El símbolo del partido no es Lisi, es Chelsea. Es ¿no? Chelsea. Que es una pastora alemán. Sí, correcto. Ya. Oye, no, Lisi, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Quiere hablar. No, le teme a las cámaras. Esa es su primera presentación en pantalla. ¿Ah? Sí.
Sí, ahí está, mirando ahí de frente. Es una perra mestiza, Sí, pero llévame atigrada. apellido. ¿Ah? Cuando me dicen qué raza es Jaimes. Él dice Jaimes. A ver, Paul, ¿por qué quieres ser presidente de la República Bueno. de este país tan complicado? Sí, efectivamente, tú lo has dicho, es muy complicado y casi todos los que incursionan en política terminan su vida en una desgracia. Una desgracia, no, en la cárcel. Sí, por bien o por temas dolosos. En fin, el tema es el siguiente. Decidí complicarme la vida, si lo vemos de esa manera, porque quiero que tu familia viva en paz, que viva en un país de progreso, pero el progreso para todos, una redistribución total, pero usando el sentido común, la lógica. Quiero que tu familia llegue tranquila en las noches. Quiero que mis hijos que viven en el exterior vuelvan otra vez a un país seguro. Quiero que dejen de matar más transportistas. En fin, tenemos que tomar decisiones serias, duras, muy radicales, para que la situación que se ha desbordado en el país y la Policía Nacional del Perú ya no ha dado la talla, cambie de una vez por todas. Ahora, esta predisposición tuya a exhibir, digamos, a Chelsea, a Lizzie, habla, digamos, sobre tu cariño, Pero tu por amor. todo el país, todo el país vamos llevando este mensaje. ¿Qué cosa? De Pégate el micro, por favor. Pero por todo el país vamos llevando este mensaje. Es un mensaje muy sensible, muy noble, y nos damos cuenta que los buenos peruanos somos muchísimo más. ¿Qué haría tu gobierno, en este caso particular? No es la prioridad, Sí, correcto. obviamente, pero por los animales. Por supuesto. Dado que el partido nació con la naturaleza a favor del medio ambiente y de la protección y bienestar de los animales en general, de todas maneras tenemos que llevar una política de agenda adicional pública en favor de ellos. Y en ese sentido... ¿Como cuáles, por ejemplo? Por eso, y en ese sentido, como primer acto, en un hecho sin precedentes en toda América Latina, presentar una reforma constitucional para que a todos aquellos animales declarados como mascotas sean considerados sujetos de derecho. Otro tema para nosotros... Sujetos de derecho. Otro tema... Pero no, Sí. especifica eso. El día de hoy son objetos, prácticamente no tienen valor. Y es más, al momento de determinar fallos por parte del Poder Judicial, no tienen ni siquiera una consideración en una determinación médico-legista alguna. Y en otros casos, en otros países existen otros precedentes, en otro tipo de animales declarados como mascotas, que al momento de esta situación jurídica de protección, tiene muchos derechos ante la ley, en el caso del maltrato animal. Ya, ok, pero vas a equiparar los derechos de los animales con los de... No, Ah, ya. porque está sujeto a tu protección. Por eso dice sujeto de derecho bajo tu tutela, Ok. tu protección. En este caso, en unos casos somos poseedor, en otros casos somos propietarios. Pero vela alguien, un tutor. Es un ejemplo. Voy a decirle tengo de mascota una ovejita o un mini pig, como muchos casos. Si alguien lo mata, se valora en cuanto a la carne, a su precio de mercado. No es como mascota, porque es un animal de beneficio. ¿Ya? Y en otros lugares, en el momento que tú lo declaras como tu mascota, no animal de beneficio, le das una serie de sujetos de derecho de protección al tema de maltrato animal. No sé si De me explico acuerdo. la Sí, figura. sí. Claro, o sea, nadie tiene por qué atropellar tus derechos o tus animales. Hemos visto muchísimos casos de muchos hechos de maltrato animal que han quedado impunes, y también tiene que modificarse la ley en este extremo. El día de hoy te habla de 3 y después a 5 años, cuando debería ser de 4 a 8 años. Entonces, señores, una sociedad más sensible dice cómo tratas a tus animales. Ahora, en todo el país tenemos una cantidad de animales abandonados, sobre ¿Sabes todo cuánto? perros. No tengo idea. No tengo Según idea. el ENEI, te explico. En total son 7 millones de mascotas en todo el Perú, en un promedio de 3 millones de animales abandonados, existiendo más mascotas en las zonas urbanas que las rurales. Sí. Casi de un 60 baja al 40%. Sí. Pero eso te dice el grado de amistad, de cariño y nuestra raza peruana, propiamente dicho, de que tenemos mucha empatía con los seres vivientes. Tal es así que hemos constituido un partido en 4 meses.
porque a diferencia de levantar banderas, lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, etcétera, contra estos políticos, le dijimos, todos los problemas que tú tienes tenemos que llevar tu voz y es muy necesario, pero ayúdanos a incluir 2 puntos de agenda reales, la protección a los animales y hacia el medio ambiente, y familias enteras y llamaban, y sobre todo adultos mayores. Muchísimos adultos mayores afiliaron al partido. ¿Cuál va a ser el énfasis de tu partido de llegar al gobierno? El progreso para todos. Impulsar los megaproyectos de inversión, título de propiedad para todas aquellas personas que tienen posesión pacífica por más de 10 años. El tema de la aplicación segura, efectiva, en medidas duras y radicales en contra de la inseguridad. Necesitamos reformas reales. El problema es que en las últimas modificatorias en el tipo penal no te establece para toda la estructura criminal. Es decir, siempre cae el sicario o cae el burrier. ¿Alguna vez has tipificado toda la estructura del partícipe, coautor, el financista, el que presta las cuentas, el que lava el dinero, el que presta los testaferros y muchas veces son políticos o policías? ¿Por qué no estructuras ¿Cuál todo? era la opinión de Lisi sobre este gobierno? ¿Ah? Se queda callada, mira, cuando se queda callada. Sin comentarios, sin comentarios. Porque sabes que cuando ladramos es señal que avanzamos. Me parece la encantadora, Alicia. Sí, encantadora. Sí. ¿Y Ya- Chelsea cómo es? Linda también, claro que es más grande, ¿no? Ah, es más grande que Alicia. Sí. No es chiquita. No, son grandes y eso te dice, mira, por ejemplo, en muchos casos, amable como lo ves, Sí. pero cuando pasa por el Congreso comienza a ladrar. No me digas, en serio. Pero los animales sienten... Pero debería morder. Sí, pero pero sienten la nobleza y la sensibilidad del ser humano. ¿Nunca te ha pasado que algunos animales ladran por todos lados a muchas personas Sí. y en otros casos son muy amables con otras personas? Sí. El ser humano transmite lo bondadoso y lo sensible hacia todo tipo de criatura. No sé si a ti te ha pasado, a mí se me ha pasado que a veces se acercan aves y te dejan tocar las aves. Y no todo el mundo tiene esas cualidades. Soy el presidente de la única fundación registrada ecologista animalista del Perú que se llama Ecohuella. Y de ahí nació este proyecto y esta lucha en transformarnos en un partido nacional para decirle no a una clase política que ya fracasó. A los políticos de ¿En siempre, esa sí. fundación tienes albergue para animales? No. No, Solo pero que hemos- mi curiosidad se No, hace no. porque yo amo los perros No, también. pero te entonces- cuento algo más, mucho mejor que eso. Fuera de que hemos realizado miles de campañas de vacunación gratuita en lugares de extrema pobreza o cientos de esterilizaciones también para personas en extrema pobreza en forma gratuita, muchos de mis candidatos actualmente, diputados o también senadores, tienen refugio. Por ejemplo, saludo a Jorge Alcalde, que es mi senador por la libertad, en Trujillo, que él alberga a 360 mascotas. Él es empresario exitoso y en un tema de filantropía. Todos estos animales son rescatados y ahora ha constituido la primera clínica veterinaria donde pretendemos hacer miles de campañas esterilizadas con toda la normativa de ley. El que habla también se quedó casi terminando varios pisos para mi clínica veterinaria. Tengo saludo a Luis Pereda, que también tiene un refugio con 160 animales. Yo nomás entre gatos y perros tengo algo de 35. Entre gatos y perros. Sí, correcto, todos son Ya. rescatados, ¿no? O adoptados. Pero la mayoría, debo ser entre los que menos tengo, porque la mayoría supera los 160, 380. Es que la cantidad de animales abandonados en el Perú es impresionante. Correcto. Por donde vayas. ¿ah? Por si acaso, no existe el animal callejero. Eso no existe. Es callejero por culpa de malas personas que no tomaron conciencia y asumieron que es una responsabilidad por 10 o 15 años. Ese es el detalle. Sí, que los Y una abandonan. vez que lo tienes, no puede ser regalado para un cumpleaños o para la Navidad. Señores, y cuando crece te deshaces. Tiene que ser para toda la vida. Tenemos nuestros hijos de sangre y también nuestros hijos con cola. Es así la vida. Tu existencia tiene que ser por encima de la tuya. Tiene que haber servido para darle algo más a tu vida, que es servir al prójimo. Le pregunté a Lisi sobre el gobierno actual, pero digamos no quiso responder. Se queda ¿Cuál es tu callada. opinión? Mira, acá sucedió que 7 veces se presentaron mociones de vacancia y 7 veces la misma bancada con partidos políticos que tienen a su candidato, que van de candidato a la presidencia,
lo blindaron. Y faltando unos 6 meses, vacaron a la señora Dina Boluarte. Es decir, ¿qué creen? ¿Que con eso se van a lavar la cara ante toda esta serie de hechos que han sucedido en una suerte de sociedad o blindaje? No, ya la población va despertando y prueba de ello que ya vengo recorriendo más o menos 50 provincias, 40 y tantas provincias a lo largo del Perú. Ya hemos hecho como 7 meetings en varias regiones. Ya en el mes de enero estamos llegando a Lima Metropolitana en un gran meeting en el Campo de Marte el sábado 10 de enero. La otra semana los invito en el meeting que tenemos en la ciudad de Ica, el sábado 6 y el 13 en la ciudad de Huacho, Huaura. Y en ese sentido, señores, nunca se han preguntado por qué los otros precandidatos a la presidencia no visitan varias regiones del Perú, o es que se armaría un conflicto social de la noche a la mañana, o tienen un alto rechazo. Y ese es el gran problema. ¿Tu opinión sobre el Congreso? Pésimo, el desastre, y debemos ya aprender a tener... Ahora creo que Lizzy quiere hablar. Sí, tu opinión, Lizzy, tu opinión, mejor baja la cara. Debemos aprender a tener madurez electoral, señores. Ha gruñido, Lizzy. Sí, si el ratero te robó ya una vez en tu casa, lo correcto es que no le vuelvas a abrir las puertas, porque lo mismo va a suceder. Te venga con un tupper, con polos o dádivas, lo mismo va a suceder. Aprendamos la elección. Partido nuevo, un logo sensible, amamos a los seres humanos, a todos los animales, y perfecto, una gran oportunidad para que cambies tu propia historia. La historia la escribes tú, pones a los buenos seres humanos y cierras la última página sacando a los malos seres humanos. ¿Quiénes forman parte de tu plancha? Una empresaria exitosa de Ica, que le gusta también mucho a los animales, gran madre de familia, que se llama Mónica Guillén. Todos son amantes de los animales. Sí, es un concepto importante, Ya. porque Sí, si no, sí, ¿cómo pero irías tú en un partido a mí me que parece vaya en contra de importantísimo. tus ideales? A mí me parece importantísimo. Claro. También está el doctor Jorge Caloyero, que es un técnico profesional, abogado, docente, catedrático, doctorado, ha sido ex viceministro del Interior. Y de ahí tengo algunos personajes también como Luis Miguel Llanos, el exdirector de la Policía Nacional de Perú, Javier Gallardo Mendoza, etcétera. Muchos personajes que no... Inclusive hasta Juan Noé Atocuz, el hijo de Ezequiel, ¿Ya? también nos acompaña al Senado, ¿no? Dado que el FREPAC no va a ninguna plancha. Bueno, Paul, oye, yo te agradezco muchísimo Muchas por tu gracias. participación. Me hubiese gustado conocer a Chelsea también. Si me das otra oportunidad, bacán. Vamos a ver. Claro. Lizzy, un gustazo conocerte. Oye, es calladísima esta Y es perra. más, si me das la oportunidad que traiga las dos, bacán. Pero dices que tienes más, incluso gatos. Tengo 20, si quieres te traigo 20 perros. Claro. Y el tema, ¿qué animal está más abandonado, el perro o el gato? Según tu propia experiencia. La verdad que es difícil, no existe un censo de Perú específico porque tuvo que haberse incluido en el INEI en este último censo, pero bueno, vamos a cambiar eso, pero según mi experiencia he visto más perros abandonados. Cuando Sí, bueno, vienes yo por el también. altiplano, por la Puna, encuentras muchísimos perros por pero la acá carretera. nomás, en el sur chico, en el norte chico, Sí. no te tienes que ir hasta más lejos. No, pero encuentras muchísimas de estas personas. Por eso que es muy importante a los candidatos presidenciales que no busques ser candidato cuando ya tu vida terminó como si fuera la última página o lo que le sobra en tu vida, porque no vas a tener la energía necesaria. Es importante que des tu vida en la vida útil que tienes hoy y trates de ver la realidad en las 196 provincias del Perú. Paul, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Lizzy, un saludo Lizzy. Ven, hija. para los seguidores de La Verdad a Fondo. ¿Ah? Ya se acabó. Ya se acabó, ya se quiere ir. No, Oye, ella siempre para Lizzy, abrazar. Lizzy. Dale una patita, Lizzy. Ahí está, esa. Lizzy. Vamos a sacar esto pues dale. Esa, Lizzy. Ay, ¿Tienes mascota? yo sí, tengo un perro, pero ahorita se me ha escapado. Se llama Anda, Wick. qué pena. Y que tiene la capa atigrada como Lizzy. Es un mestizo también, mezcla de pitbull con presa canario. ¿Y no has intentado por ahí recuperarlo o algo así? Sí, no. Mis perros desaparecen, pero siempre vuelven a la casa. ¿Hace cuánto has desaparecido? Desde el viernes, creo. ¿Y crees que vuelva? Siempre regresan. No, Ah, pero- olvídate, siempre regresan. Ah, pero tú sabes Porque que a veces nos pasan la nota. encuentran, huelen a una perra y encuentran la manera de salir y
después regresan con el rostro feliz. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero a veces nos pasan la nota y nosotros lo hacemos viral con todos los chicos. Sí, no, pero mi y perro las está en redes son mala, virales. mi perro está en mala, ahí dan vueltas por la zona y después terminan regresando. Es mala. Algunos de nuestros candidatos por ahí nos ayudan. Bueno, Ahí, saludos para Carol Núñez. Núñez, nuestra próxima alcaldesa. Saludos. Listo. Fue Gracias. Paul Jaimes y Lisi, pausa y regresamos. Hacemos una patita, mira, mira esta patita. Ahí. Sí, sí. Ni mentira que no deje rastro, las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, donde el poder se disfraza. La verdad a fondo, no se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. Y en otras noticias, antes de presentar a nuestro invitado de la última parte del programa, ¿qué creen? Dina Boluarte ha presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial con el propósito, con la finalidad, con el objetivo de que se declare nulo el proceso de vacancia para regresar a la presidencia de la República. Cosas que ocurren en el Perú. Y el pasado, el día de ayer, lunes, el expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Blume, miembro del elenco estable de Willax Televisión y también, por cierto, de El Pasquín de la Caverna, se pronuncia a propósito de las leyes pro crimen. Para él no son leyes pro crimen, para él son leyes pro derechos humanos. Por Dios, por Dios. ¿Qué le pasa a la gente en este país? Después de la pandemia, algo afectó a algunas personas. ¿Qué es lo que dijo textualmente, SIC, literalmente, el señor Ernesto Blume? Que los argumentos en contra de las leyes pro crimen responden en realidad, escuchen, a una narrativa impregnada de maldad, de falsedad y antipatriotismo. ¡Wow! Inventada, faltaba más, por ciertos sectores radicales y obviamente por los caviares para desprestigiar al pobre Congreso que no ha hecho nada, ¿no? Congreso impoluto, Congreso impecable, donde no hay mafias, según él hay partidos políticos. Presumo, estoy adivinando. Y acá lo dice explícitamente y más de una vez, ninguna de estas leyes es pro crimen, son leyes pro derechos humanos. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, por Dios! En fin,
pausa y regresamos con Gianfranco Ereña de El Buen Librero. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad. En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas, en la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo, en la libertad de pensar y decidir sin miedo y en la independencia que nos hace fuertes. Y en la transparencia que construye confianza. Porque un país distinto empieza con un partido diferente. Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En 1989, Obras nació en la Plaza Manco Cápac. Llenamos la plaza, marcamos una nueva página en la historia política del país. Nuestros principios son los mismos desde hace más de 35 años. Estamos condenados al progreso. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Tienes que estar con Obras, la obra de Dios, el ser humano. Parte final de La Verdad a Fondo. Vamos a conversar sobre varios temas con Gianfranco Ereña, quien tiene un podcast sumamente visto que se llama El Buen Librero. Gianfranco, bienvenido. Un gusto, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primera cuestión. Un congresista, que creo que es Alejandro Soto, no estoy seguro, pero vemos desde el Congreso de la República, desde esa cosa, ¿no? Desde la caverna, se quiere aprobar un proyecto para que los influencers, si van a tener un podcast, previamente como requisito fundamental, deben tener título profesional para poder hacer lo que hacen. Gianfranco. Bueno, a ver, esto me parece un despropósito y me Trata parece... de explicarme la lógica de esta cosa que no tiene ninguna lógica. Es un despropósito, es un disparate y es una... Es un disparate. En todo sentido, porque disfraza una media verdad, claro. O sea, si es que tú dices, a ver, para poder hablar a propósito de un tema tienes que tener autoridad para poder hablar a propósito de un tema. Pero el credencialismo no te asegura tampoco que puedas tener autoridad para hablar a propósito de un tema. Lo que te asegura que puedas tener autoridad para poder hablar a propósito de un tema es el juicio crítico. Y el juicio crítico no se obtiene necesariamente con un título profesional. Sobre todo en un país como el Perú, en el que hemos visto que básicamente acceder a un título profesional es básicamente un saludo a la bandera. ¿Cuántas personas acceden a un título profesional y no necesariamente están autorizadas para hablar de determinados temas? No, pero basta mirar el Congreso. O sea, si se trata de pedir un título para ser congresista, no pues. Y no solamente el título, o sea, también el ejercicio de la profesión misma. Si vemos el ejercicio de la profesión misma, ¿cuántos congresistas realmente han ejercido la profesión o tienen la experiencia suficiente como para poder ejercer como congresistas? ¿Cuántos realmente tienen experiencia profesional? El otro día uno ve Transparencia del Congreso y se da cuenta cuántos tienen experiencia profesional ejerciendo los cargos que han ejercido previamente y se da cuenta pues que tienen 1 año, 2 años de experiencia. No, totalmente de acuerdo. Además, y no tienen el aval suficiente como para estar donde están, hacen ¿no? Cada cierto tiempo también cuando quieren joder a los periodistas. No puedes ejercer si no tienes título. Yo no tengo título. Claro, efectivamente. Como César Gil tampoco tiene título de periodista.
como Gustavo Gorriti, lo mismo, o Rosa María Palacios, y Enrique Sileri tampoco tenía, Pero era, es que era también- marquetero. Es que también O es sea, entender una forma, La ¿no? lista es larga. Claro, es una forma, insisto, de disfrazar la censura. Porque claro, Obviamente. si es que tú le dices a alguien, ok, si tú eres, a ver, yo tengo título, a ver, por ejemplo, yo soy licenciado en periodismo y tengo una maestría en docencia universitaria. Entonces, si yo soy educador, no puedo hablar de política, no puedo hablar de historia. Entonces, ¿a qué estoy facultado entonces de hablar? Entonces, se encuentra el vacío legal para poderte callar en determinadas circunstancias y de esa manera encontrar la forma de decirte, ok, tú estás habilitado solamente para hablar de estas cosas. Es una maniobra bastante truculenta, ¿no? Y burda, ¿no? Y estúpida, y cojuda, digamos, para Es decir las que- cosas como son. Es que, Pedro, o sea, vamos a esto y nuevamente decimos aquí lo que hablábamos con José Carlos otro día. Aquí en el Perú el poder se performa, no se ejecuta ni se ejerce como tal. Está buena esa definición, ¿eh? Los congresistas no ejercen el poder porque no saben ejercerlo. Bueno, lo ejercen para abusar del poder. Hasta ahora, en los últimos años, desde que el fujimorismo decidió desde el Congreso de la República detentar el poder sin llegar al Ejecutivo, porque Exactamente. nunca llegó, hacen eso. Efectivamente. Abusan del poder. Y cuando uno critica y dice, no, estamos en una dictadura, mucha gente dice, pero si estuviésemos en una dictadura, no tendrías la facultad de decir las cosas que dices. Sí. A ver, yo en una dictadura hoy en día no necesito tampoco tener tanques ni tener avionetas para poder censurar determinado tipo de cosas. Basta que una avalancha de trolls básicamente me ataque por internet o haga cargamontón para poder determinar, inclinar la balanza del ejercicio del poder mediático. Hoy en día también basta con que tú no llegues al poder necesariamente mediante el facto, mediante el golpe de Estado, sino que captures el poder mediante el legislativo para que inclines la balanza del poder y ejerzas el poder como lo están haciendo ahora, ¿no? Lo que acaba de pasar hace momentos nada más con Delia Espinosa. O sea, Por ejemplo. Sí. para muestra un botón. Sí. Creo que estamos viviendo tiempos dramáticos, Que saciados. una vez más, es abuso de Totalmente. poder, de tomo y lomo. Puro Exactamente. y duro. Exactamente, tal cual. A la mala, además. A la mala. Exactamente. Y en nuestras caras. O sea, en nuestras caras peladas. Exactamente, Es tal la cual. impunidad más absoluta. En fin. Otros temitas. El Congreso. Hay una congresista, Milagros Aguayo, ¿no? Religiosa, fundamentalista, talibana al mango, que ha logrado que se elimine el enfoque de género y pretende ordenar la sustitución de la educación sexual integral en el sistema educativo. Y habla de ciencia como si entendiera de ciencia, ¿no? O sea, porque una persona así, si la ciencia no encaja con su fe, no es ciencia, es herejía, es anatema, es algo que se debe prohibir, proscribir, perseguir. Efectivamente. Y esto tiene que ver ya con una tendencia que se viene dando desde 2016 en adelante. Esto ya lo mencionaban algunos libros, sobre todo en cómo el conservadurismo ganó terreno desde colegios de élite. Esto está en un libro del IEP, ahorita el nombre no lo recuerdo, ¿Ya? pero mencionaban cómo los grupos conservadores se aliaron incluso con grupos de élite de colegios religiosos que ya empezaban a más o menos reunirse y empezaban a tomar ciertas posiciones ya bastante marcadas. Entonces, ¿esto qué hizo? Que esto se inclinara ya hacia un tipo de poder mediático que tenía relaciones con el poder y que poco a poco fuesen inclinando la balanza. ¿En qué sentido? Saboteando el poder desde adentro y hoy en día ya desde grupos desde la municipalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya empiezan a... No, y el Congreso de la República. O sea, Sí, además es efectivamente, alucinante escuchar a esta señora diciendo, estamos avanzando. Bueno, en parte no le falta razón, pero claro, estamos avanzando
hacia la Edad Media. No, es un Eso- retroceso cavernario. Pero ¿no? no de años, estamos hablando de siglos. O sea, es impresionante. Cuando ya se empiezan a cuestionar derechos fundamentales que costó muchísimo Ganar. estamos básicamente entendiendo que el ser humano, básicamente, luchas que creía ganadas, en verdad empiezan a retroceder, ¿no? Y eso es ¿Por qué lamentable, crees tú ¿no? que está ocurriendo eso? Porque el domingo tengo acá justo un informe que acabo de leer que salió publicado en el suplemento de La República sobre América Latina, que está cambiando su mapa político y hay un giro conservador en la región, sobre todo desde los últimos 15 años, que ha tenido hitos, ¿no? Milei, Bukele, ahorita acaba de ganar, bueno, ha quedado segundo en las elecciones chilenas José Antonio Cast, Sí, o sea, pinochetista, pero que acaba de por proponer- los cuatro costados. y acá acaba de proponer la expulsión de los peruanos de la Sí, frontera. exactamente. Y que está proponiendo una serie de exactamente, que medidas ha propuesto intempestivas, ¿no? vamos a cerrar las fronteras, incluso una académica de la Universidad de Chile le ha dicho que es imposible lo que está planteando Cast, porque incluso hay centros a donde los quieren enviar que no son refugios ni son espacios adecuados para albergar esta expulsión masiva de migrantes que quiere hacer Cast, entre ellos muchísimos peruanos. Cast no ha ganado en la primera vuelta, pero en la segunda la tiene asegurada. Entonces, hay el péndulo de nuevo, ¿no? O sea, un giro hacia la extrema derecha que viene acompañada o que va de la mano de la cosa ultraconservadora. López Aliaga para mí es el ejemplo paradigmático de esta tendencia que de alguna manera se siente apadrinada además por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, o sea, yo siento que tiene que ver básicamente con varios factores, ¿no? Primero, enteramente un factor educativo. Y creo que el factor educativo aquí enteramente responde con una cuestión de precariedad. El tema de la precariedad que no ha logrado ser del todo resuelta. ¿Qué es lo que pasa? El tema pendular de la historia yo sí siento que no es tan pendular necesariamente. Sí, ¿no? Yo creo que más bien responde a una cuestión de que la gente llega a un punto en el que determinado tipo de demandas no han sido del todo solucionadas y que más bien vira hacia los extremos como probables respuestas ante la no resolución de necesidades. Por ejemplo, planteo con esto. ¿Qué pasa cuando nosotros en el 2000, por ejemplo, ante la caída del Fujimorato, vimos una necesidad de ver que el fujimorismo ya estaba sido planteado como una ideología o como un tipo de pensamiento al que teníamos que combatir porque representaba la impunidad contra la corrupción y todo lo demás. Y no representamos un discurso necesariamente sólido que permitiese el renacimiento de una ideología contra esto. Pero ojo que no necesariamente en ese sólido, momento ¿no? tenías una mayoría de la ciudadanía peruana que Sí, claro. aprobó no solo el zarpazo a la democracia del 5 de abril de 1992, sino la mano dura durante muchísimo tiempo. Incluso cuando esta mano dura iba contra libertades fundamentales de los ciudadanos peruanos. Claro. A la gente le importó un carajo. Sí, a la rábano. gente le importó, pero básicamente, insisto, nuevamente, y esto también lo llevo a lo que pasaba justamente contra la estatización de la banca y Vargas Llosa creyendo que la gente marchaba contra, a favor, mejor dicho, de las ideas de Hayek, de Mises y creyendo que estaban marchando a favor de la libertad. O sea, es ver únicamente el problema desde las ideas y de lo demás y no desde la resolución de necesidades. La gente básicamente plantea la resolución de necesidades básicas en ese momento y no necesariamente a la profundización de ideas. A lo que voy es, tanto tiempo se mantuvo este discurso, pero no resolvió necesidades de fondo, no se resolvió la necesidad de integración de comunidades indígenas al discurso centralista, no se resolvió la integración de un discurso necesariamente descentralizador, se quedó muy todo por la superficie. No, y al contrario, fomentó la corrupción y la efectivamente. violación de los derechos humanos
en todo el territorio Efectivamente, o sea, y se les llamó ciudadanos de segunda clase, Sí. y el chorreo nunca llegó a todo el territorio nacional, y todo este discurso enteramente de que éramos el país que mejor PBI tenía, se nos terminó cayendo en la pandemia, cuando vimos que no teníamos suficientes camas UCI y todo lo demás. Entonces yo siento que la gente dijo, ok, todo este discurso ¿hacia dónde nos llevó finalmente? Aparece un discurso populista, pragmático, que básicamente resuelve esas necesidades. Eso sí, yo en ese sentido, por ejemplo, digo, el fujimorismo es pragmático. El fujimorismo es populista. sí. El fujimorismo te resuelve necesidades básicas y no le importa qué bandera política adopte. Evidentemente siempre va a estar más del lado derecho que el del izquierdo, pero siempre te va a resolver necesidades. Y siento que de ese Claro, lado... porque Perú es un país que tiene demasiadas, pero demasiadas necesidades insatisfechas. Exactamente, entonces desde ese lado no es que haya necesariamente un péndulo de la historia, hay sí una necesidad constante de resolución de necesidades, ¿no? Entonces yo creo que más bien esta tendencia latinoamericana a optar por extremismos parte por la necesidad de resolver necesidades que han quedado siempre de espaldas a las precariedades que creo que toda Latinoamérica no ha logrado del todo resolver. Y creo que eso es gravísimo, ¿no? Y es gravísimo porque, a ver, no podemos hablar de, por ejemplo, integración de derechos LGTBI si es que no tenemos el estómago lleno. O sea, si es que no tenemos todavía muchas comunidades integradas al discurso educativo, si no tenemos comunidades que están integradas a Internet, que no estén integradas al discurso global. Entonces, creo que hay algo ahí que todavía no estamos mirando y creo que es necesario ver todavía, ¿no? El caso de la educación es un caso emblemático, ¿no? Ha sido postergada, dejada de lado por todas las administraciones. Enteramente. Y yo Hay estoy una muy... obra de teatro de Mariana Altaus Sí, claro. que deberían reponerla, no sé, siempre, debería estar todos los días en algún teatro, porque de verdad que te enrostra en la cara la realidad de la educación en el último siglo. Y ha sido espantosa la forma como se ha manejado. El único momento en el cual hubo cierta continuidad fue con Jaime Saavedra, que venía del gobierno de Ollanta y empalmó. Kuczynski lo mantuvo, ¿no? Efectivamente, Pero ¿quién se lo tumbó? claro. El fujimorismo. Y hay que ver exactamente cuál es la agenda que tiene el fujimorismo y por qué la tiene. O sea, justamente con Claro, Jaime el fujimorismo Saavedra... no le importa, no quiere que la gente tenga pensamiento crítico, Pero hay sino que de ver, borregos. claro, efectivamente, hay que ver justamente cuándo es que se hace realmente una reforma del currículo nacional. Justamente es con el ministerio de Jaime Saavedra. Y es un currículo nacional que todavía necesita reformas. Ojo, ¿no? Es el currículo que pasa de enfocarse en, Claro, pero en fue- contenidos, en competencias. Pero fue un buen inicio. Claro, pero que todavía necesita ajustes, Pedro. O sea, hay que decirlo todavía. O sea, es un currículo que no pasó, me parece, todavía la prueba de fuego, que es que los profesores se adapten a ese currículo porque todavía termina siendo un checklist. Es decir, el profesor hoy en día termina siendo acribillado por una serie de papeleos sumamente innecesarios, termina siendo ahogado por una burocracia tremendamente innecesaria y termina teniendo poco tiempo para poder ejercer innovaciones dentro de su proceso de aprendizaje y enseñanza y no termina realmente haciendo trabajo de aula. Creo que el verdadero trabajo de aula es el que tendría que realizar el docente y no tanto ese trabajo burocrático innecesario que termina matando la vocación del docente. Y eso te lo digo como profesor que ha tenido ya más de 10 años enseñando en colegios y ya más de 8 también enseñando en universidades. Entonces yo creo que ahí está justamente el meollo del asunto. Esto lo hablaba también el otro día con algunos otros docentes y decía, ¿qué es lo que necesitamos realmente para lograr una educación mucho más integradora? Y yo decía, realmente integrar a las comunidades, integrar a las lenguas originarias, pensar realmente en una educación nacional que realmente mire hacia adentro para luego mirar hacia afuera. Es decir, mirarnos a todos nosotros como peruanos, decir, ok, reconocemos nuestras diferencias, pero todos pertenecemos a un solo territorio que es el Perú.
Y a partir de eso, reconocernos y apuntar hacia cómo nosotros miramos a las competencias globales. ¿Cómo le vas a pedir a un chico que es originariamente quechua que lea en español para que luego resuelva un texto de matemática que está planteado en una cosmovisión que no necesariamente entiende? Y esto no es paternalismo ni es otra cosa, sino es entender la lógica del mundo bajo la cual se rige. Esto lo dice Víctor Masi Huaychuco en su libro. La lógica del mundo quechua es distinta a la del mundo occidental, y la del occidental es distinta a la del aymara. Y así podemos hablar de la huanca, de la quechua, y en fin. Y no has entrado al oriente, donde hay diferentes. 60 dialectos. Tenemos muchísimas nacionalidades dentro de nuestro territorio nacional. Y claro, lo que hace y lo que ha hecho siempre el currículo nacional es darle la espalda a todo esto y es homogeneizar. Y en la homogeneización está el gran peligro, porque aglutinas todo dentro de una misma clasificación y es lo más fácil. Pero en ese facilismo se pierde muchísimo la riqueza y el potencial que tiene la educación en el Perú, ¿no? Y este tema que estás tocando, que me parece a mí de los neurálgicos en el país, no es abordado por ninguno de los candidatos. Porque no les interesa y porque No, que defienden, ni siquiera no lo tienen, ven. ni siquiera lo tienen en el radar. Es que siento que no lo tienen en el radar porque no hay especialistas en educación o que los orienten o defienden intereses también privados. Hay que entender también cómo es que la lógica partidaria hoy en día se divide. Y entiendo también que son a veces vientres de alquiler. O sea, yo como candidato al Congreso, no sé, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, quiero entrar al Congreso. Yo voy a una empresa y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero postularme al Senado. ¿Sabes qué? Yo cuando entre te devuelvo la plata a un empresario, digamos. Entonces yo como candidato voy a ser recíproco contigo, entonces me convierte en un vientre de alquiler. Y se convierte la política en un negocio. Y ya no defiendes ideas, sino defiendes intereses privados. Pero como lo estamos viendo ahora, ni siquiera privados, defiendes economía criminales. O sea, exactamente. A eso hemos llegado a este segundo. Entonces, ¿cuáles son las ideas ulteriores que vas a defender? O sea, yo siempre he dicho, y hay mucha gente que me dice, ¿cuándo te lanzas? Yo digo, me lanzo desde el 8º piso, hermano, porque mi acción política va a ser siempre desde mi canal, va a ser siempre desde el aula, o sea, desde hacer pensar a la gente. Esa es mi acción política. Hacer que una persona este tipo dude. De espacios. Claro, hacer que la gente dude, hacer que la gente piense, hacer que la gente se cuestione algo que hegemónicamente ha estado instalado, es para mí ya lo más revolucionario que puedo hacer. Más no puedo hacer. Ahora, otro tema, ¿no? Una de las cosas que a mí me alucina, porque de verdad no tengo una explicación cabal, es como alguien de las características de Rafael López Aliaga, cuya última barbaridad ha sido de amenazar con disolver el Congreso si no aprueban la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo he dicho ahorita, ¿no? Dentro de su discurso de campaña. Y gente que yo conozco y considero como personas inteligentes, que han tenido una buena educación, una buena alimentación, que han viajado, que han leído, simpatizan con este personaje, que es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y, o sea, tiene un lugar preponderante, Danito, digamos, todavía, pero como porque ahorita no hay nadie que llegue, pero ni siquiera al 5%, y este señor está ahí, ¿no? Liderando las encuestas de estas elecciones de pitufos, en las que vamos a tener que elegir por el mal menor para variar, pero este señor ahorita tiene prédica. Y no solamente tiene prédica, sino que hay gente que lo defiende. Explícame eso. Pero es que, a ver, hay que entender algo también, ¿no? O sea, siempre nosotros tratamos de encontrar algún punto de apoyo como Arquímedes para poder mover el mundo de nuestras ideas, ¿no es cierto? O nuestros prejuicios. Porque la gente no tiene argumentos, tiene opiniones y como ya decía Bukowski, la opinión es como el trasero, todo el mundo tiene uno, ¿no? Todo el mundo tiene uno. Y claro, cuando tú dices, y comparan a veces, ¿no?
No, que Castillo hablaba muy mal. ¿Alguien se ha puesto a analizar palabra por palabra lo que dice López Aliaga? López Aliaga habla pésimo. Habla peor que Pedro Castillo. Habla peor pésimo. que Pedro Castillo. Habla pésimo. El otro día lanzando patologizaciones a propósito del autismo sin ningún rigor Qué bestia. científico. O sea, sea, eso también fue alucinante. tú te pones un radar así a lo Dragon Ball y dices, ¿no? Ese tipo supera la cantidad de estupideces que dice por minuto, ¿no? Es increíble. Es una cosa alucinante. Sí. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, la gente Yo necesita... creo que si hubiese una categoría en Ripley, él estaría ahí. Sí, definitivamente. O sea, Como el pero... tamal más grande del mundo, no sé. Pero no, o sea, es como que él dice una serie de cosas que a la gente le gusta escuchar. Y la gente valida lo que él dice porque son cosas que ellos en algún momento han escuchado, han dicho, y el populismo funciona por eso. El enemigo es el otro, el enemigo es el zurdo, el enemigo es el caviar. Pregúntale a la gente qué es un caviar. O sea, Eduardo Darjant Ha justamente escrito un libro sobre eso, sí. hablaba a propósito, ¿no? Hay 3 tipos de caviar. El caviar de derecha, el caviar de izquierda y el caviar que está como que en medio de esa acuosa nebulosa, ¿no? El caviar para los de derecha es el de izquierda que tiene plata y que tiene los privilegios suficientes, pero no necesariamente se define. El de izquierda, que es caviar, es el que no se define, pero no tiene ideas tan radicales. Y está otra definición de caviar, que es el caviar que vive del Estado. Habría que ver, o sea, cuánta gente vive, chupa, mama y traga del Estado a partir de licitaciones y de contratos nebulosos que no se han especificado. Entonces, bajo ese sentido, pues, cuánta gente, empresarios exitosísimos, serían catalogados de caviares, ¿no? Cuánta gente que se benefició de las manumisiones de Ramón Castilla, por ejemplo, serían catalogados hoy día de caviares, ¿no? Ciertas familias millonarias que yo expuse el otro día en mi canal serían catalogados de caviares, ¿no? Entonces no tienen idea de qué son caviares y estos tipos lo utilizan en sus discursos y la gente no tiene idea de qué son caviares, pero lo utiliza dentro del discurso. Entonces eso se llama manipulación. Y esa manipulación la gente lo utiliza luego porque dice, estoy utilizando la palabra que me valida. Entonces la manipulación que utiliza López Aliaga es funcional porque te hace creer que perteneces a un grupo, además representa al empresario exitoso. Yo quiero parecerme a él. Yo quiero ser como él. Entonces, perteneces a algo que no sabes que quieres ser, pero eres, finalmente. Nos hemos quedado cortos en la conversa, mi querido Gianfranco, te vamos a volver a invitar. No, Fue encantado. Gianfranco Ereña, de El Buen Librero, que ha estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. No, encantado, pero cuando quieras. Y con ustedes, hasta el día de mañana. ¡Chao!